no dejar nada a mis espaldas. ¿Comprendes por qué he pedido tirar yo la bomba? Morir por la idea es la única forma de estar a la altura de la idea. Esa es la justificación. Por la noche a veces doy vueltas y más vueltas en mi jergón de vendedor ambulante y me atormenta una idea. Ellos han hecho de nosotros unos asesinos. Pero al mismo tiempo pienso que voy a morir y entonces mi corazón se calma. Sonrío, ¿sabes? Y vuelvo a dormirme como un niño. Este es un fragmento de Los Justos, donde Albert Camus explora los dilemas morales implícitos en el terrorismo. Pero como escribió el recientemente fallecido Juan Goytisolo, matar a un inocente no es defender una causa, es matar a un inocente. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de terrorismo yihadista. Para eso contamos con 5 invitados. A mi izquierda, Julio Rodríguez, general retirado, responsable de defensa de Podemos. Muchas gracias por estar aquí. Un placer, Pablo. Nos acompaña también Teresa Aranguren, escritora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Iciar Ruiz Jiménez, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma. Bienvenida una vez más a Fort Apache. Muchas gracias por invitarme. David Perejil, periodista de la Secretaría de Internacional de Podemos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Pablo. Muchas gracias. Y se estrena en Fort Apache Ignacio Zembrero, periodista, experto en asuntos que tienen que ver con el terrorismo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también por invitarme. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en Fort Apache, en el punto de mira. El 3 de junio de 2017, una furgoneta arremetió contra peatones en el puente de Londres. 7 personas murieron y otras 48 resultaron heridas. En mayo, un ataque terrorista en el concierto de Ariana Grande en Manchester mató a 22 personas. Muchas eran niños e hirió también a varias decenas. En abril, un hombre embistió con una camioneta en Estocolmo, matando a 4 personas e hiriendo a 10 más. En marzo, otro ataque terrorista acabó con la vida de 4 personas en el puente de Westminster. En diciembre de 2016, con una camioneta robada, atropellaron a peatones en un mercado de Navidad en Berlín, matando a 12 personas y dejando unos 48 heridos. El día de la Bastilla, un ataque terrorista en Niza se saldó con 84 muertos y 202 heridos. En junio, en el aeropuerto de Estambul, terroristas vinculados al Estado Islámico mataron a 41 personas e hirieron a más de 230. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las causas y consecuencias del terrorismo en Europa. Empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. Empiezo contigo, Julio. ¿Qué recomendarías a un gobierno para enfrentar el terrorismo yihadista dentro de las fronteras europeas? Bueno, quizá qué es lo que no recomendaría, porque si atendemos un poco al relato que tenemos sobre los medios y los gobiernos que hacen sobre la amenaza del terrorismo, parece que es la principal amenaza y que es la única, y que la respuesta preferente es la guerra contra el terror. Y ni es la principal ni es la única amenaza, porque si vivimos una situación como estamos de precariedad, de desigualdad y hasta los recientes efectos que vemos del cambio climático, vemos que hay más amenazas que esa. Y si vemos los fracasos que se ha producido con la utilización de la visión militarista, pues vemos que esa política ha fracasado. Esto no quiere decir que no sea una amenaza, sino que no es que no es existencial en este sentido. Y el hecho de crear una estrategia del miedo para justificar cualquier reacción, esa sí que es la estrategia menos efectiva para luchar contra el terrorismo. Muchísimas gracias, Julio. Teresa. Pues estoy un poco con Julio. Yo creo, para mí es muy difícil decir qué es lo que habría que hacer. Yo creo que no lo sabemos ninguno. Son muchos factores, ¿no? Pero sí podría decir qué es lo que no se debía haber hecho antes. Por ejemplo, convertir toda la zona del Oriente Próximo en una situación de catástrofe a partir de la invasión y destrucción de Irak, hecha por ejércitos occidentales, que de algún modo está en el trasfondo. No digo que sea la causa, porque nunca estos fenómenos atroces son resultado de una única causa, son muchos factores los que actúan. Y luego, siguiendo la línea que ha apuntado Julio, yo también diría lo que no hay que hacer, no se debe hacer nunca, es ligar
la seguridad, la defensa frente a la amenaza terrorista, a la reducción de los derechos civiles, que es algo que, por ejemplo, la señora May ha hecho y que está siempre ahí en la cuestión. Gracias, Teresa. Itziar. Yo coincido en que tenemos que hacer otro tipo de políticas para afrontar el terrorismo y no la que se ha hecho hasta ahora, que ha sido echar mucho fuego en una hoguera y que ha sido profundamente contraproducente. Yo diría varias cosas. La primera es que tenemos que hacer otra política exterior para los países de los cuales en donde se estaban produciendo la mayor parte de los atentados terroristas, que no solamente son en Europa, sino en todo el mundo. Más del 80% de las víctimas son en Oriente Medio y son en el Sahel. Y hay que hacer una política exterior europea totalmente diferente. Y, por ejemplo, es muy importante todo lo que tiene que ver con el control de las armas, ¿no? El mercado de las armas y el descontrol que hay de venta de armas ligeras, por ejemplo, a todas que llegan a manos de esos grupos, ¿no? Es muy sintomático que en el caso del Daesh una gran parte de esas armas provienen de los arsenales que Estados Unidos dio a Irak, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacer otro tipo de controlar el comercio de armas, tenemos que hacer otro tipo de política exterior y otro tipo también de política interior en Europa en el ámbito de la gestión de las minorías étnicas y la migración. Gracias, Itziar. David. Pues en la línea de lo que se están diciendo, creo que primero los gobiernos de Europa deberían analizar qué es lo que está pasando, y analizar qué es lo que está pasando va en dos líneas. Una, lo que sucede fuera de Europa, ¿no? Que tiene que ver con lo que ha señalado Teresa Itziar, ¿no? La política exterior desastrosa que ha creado monstruos que en la vecindad de Europa, y esto es importante, Europa y no Estados Unidos y no Rusia y no los países del Golfo son los que están recibiendo más atentados fuera de la zona, ¿no? Ya lo ha dicho Itziar, el 80% o incluso en algunas cifras dan más, el 95% son personas de la zona. Luego el desastre no aguanta las fronteras. Y luego dos, lo que sucede dentro de Europa tiene unas características especiales. Hace un año hicimos un programa similar en Fora Apache y lo que ha cambiado este año es que hay terroristas europeos por orígenes distintos, variantes distintas, ni siquiera solo retornados de los que vienen de luchar con el Daesh en Siria e Irak, sino europeos que han cometido atentados, que esta ideología nihilista del Daesh y bárbara les ha dado una causa y que habla de los problemas de Europa, de convivencia, y que tiene un reverso tenebroso en el auge de la extrema derecha y en los ataques a los refugiados y a los migrantes. Gracias, David. Ignacio. Bueno, yo creo que la respuesta a tu pregunta es muy diferente si se trata del mundo árabe o del mundo islámico, donde acabar con el terrorismo es una tarea, yo diría, prácticamente imposible a corto o a medio plazo en todo caso, y de puertas para adentro en Europa. Ahí sí se pueden hacer determinadas cosas en el viejo continente. Yo creo que fundamentalmente hay que hacer dos. Una de ellas, intentar evitar los procesos de radicalización de los jóvenes de segunda y tercera generación, es decir, intentar ayudarles a encontrar una identidad, porque la mayoría de los problemas de estas características parten intentan resolver un problema de identidad y por eso se radicalizan. Y por otra parte, me parece también muy muy importante, y esto es complicado para estados laicos o aconfesionales, intentar que el Islam de Europa se desvincule, se emancipe del Islam de los países de origen, es decir, de Marruecos, y sobre todo de los países del Golfo que han puesto mucho dinero en el Islam en Europa. Ambos, digamos, en todas las intervenciones planean dos elementos. Uno, que yo creo que genera fascinación en muchos casos, que es la sociología de los terroristas europeos, que es un amplio debate, es decir, jóvenes europeos de segunda, de tercera generación, que a priori no habría razones para imaginar por qué en sociedades europeas, sociedades supuestamente abiertas, digamos, pueden construir una identidad vinculada al yihadismo. Y por otro, digamos, una política exterior europea que es muy difícil afirmar que no haya contribuido a generar una situación de inseguridad mucho mayor. Claro, el problema es cuáles son los mecanismos que se pueden utilizar, digamos, en ambas direcciones. Por una parte, en política exterior, ¿qué es lo que se puede hacer? Comprobado que las intervenciones militares no producen ni estabilidad en la zona, ni sirven para prevenir digamos, que se cometan atentados terroristas en Europa. Y luego una cosa que parece enormemente difícil de controlar, y es cuando el terrorismo yihadista en Europa tiene una sociología perfectamente integrada en las comunidades europeas. Hay un perfil que parece de los terroristas que han atentado en Europa, que no responde mucho al practicante musulmán. O sea, no es un tipo
de persona muy rigorista religiosamente. Resulta que casi todos han sido medio delincuentes antes, ligados al tema de las drogas. Buscan redimirse a través justamente de la radicalización. Entonces es la búsqueda, sí, pero que no responde a una educación. Y también hay conversos, es un fenómeno nuevo que existe en Europa. Eso es. Un 10% de los jóvenes europeos que se han radicalizado son conversos. Que eso es, pero a mí me parece que es sintomático eso también, porque es como, no sé quién lo ha dicho, es una radicalización, unos problemas identitarios, lo que sea, previos, una visión nihilista de la vida que encuentra en el islamismo la causa a la que apuntarse, no al revés. No es el islam el que te lleva a, sino tus condiciones sociales y una filosofía que puede estar en el ambiente de la vida, no importa nada, ¿no? Yo no sé si habéis visto una película, a mi juicio la mejor película de cine político, La batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo, en la que hay un personaje, Ali Lapointe, que es un lumpen. Es decir, y es un lumpen que llega al Frente de Liberación Nacional y se convierte en el mártir del Frente de Liberación Nacional porque descubre que eso da completo sentido a su vida, que le da dignidad. Además, es genial Pontecorvo por cómo distingue a los dirigentes del Frente de Liberación Nacional que, llegado el momento, son capaces de negociar, son capaces de entregarse y de tener una visión específicamente política del conflicto, y a Ali Lapointe que antes que rendirse al enemigo es capaz de volar por los aires con su familia. Y digamos, recuerda de alguna manera... Sí, yo creo que estamos hablando antes de un poco el análisis y parece que todos tenemos claros cuáles son. Y cuando decimos los militares, las lecciones aprendidas, tenemos las lecciones identificadas pero no aprendidas. Sí. Probablemente sea de cómo aplicar este problema que detectamos, decía política exterior, una política de seguridad que no pasa por la utilización de la herramienta militar, sino política económica, diplomática y demás. Y luego es la política de integración o asimilación de este proceso de migración que se está produciendo, que es irreversible, porque vamos hacia un proceso, a unas naciones multiculturales. Y quizá esas lecciones están identificadas, pero no están aprendidas en las medidas que hay que tomar. Yo creo que esa es la clave entre el proceso de asimilación francés o el proceso de integración étnica que siguen los británicos. Han fracasado los dos, y de ahí salen esa leaderless jihad, el lobo solitario, o sea, por llamarle en inglés parece más técnico, pero que aparece, que al final no encontramos ese factor que integra todo, pero que hay un problema de integración de segundas y terceras generaciones. Sí, bueno, yo creo que es cierto que las lecciones están identificadas pero no aprendidas, pero tampoco es tan cierto. Creo que a veces construimos los diagnósticos de los problemas de manera un poco equivocada. Varias de las cosas que aquí se han dicho ya habría que replanteárnosla, ¿no? Hablando de lobos solitarios de segunda y tercera generación. Yo creo que nos está indicando ya algo las etiquetas. Son franceses, son alemanes, son británicos, nacidos con pasaporte, pero las políticas de gestión de las minorías, las políticas de gestión de la inmigración desde la década de los 50, no es que vayamos a sociedades multiculturales, es que somos desde hace mucho tiempo, desde el periodo colonial, sociedades multiculturales. Y lo que ha demostrado todo esto es el fracaso de las políticas de gestión, unas políticas profundamente racistas y políticas donde el color de la piel, la religión de las personas determina, por ejemplo, su capacidad de integración en los mercados laborales europeos desde la década de los 60-70, ¿no? Y ese es el caldo de cultivo que puede terminar generando estos escenarios de exclusión en donde la identidad juega un papel tan importante. Pero necesitamos entender por qué la exclusión en sí misma no genera esta respuesta. Tenemos que entender el conjunto de factores de exclusión, pero también de identidad, pero también de unas sociedades profundamente racistas, aquellos que son diferentes y de otro color, para luego terminar entendiendo la respuesta individual de determinadas personas que ven su futuro absolutamente coartado por todas partes y que encuentran en estos escenarios pues una causa, una ascripción y un sentido de pertenencia a algo y a una lucha que es válida para ellos, ¿no? Independientemente que para nosotros no lo sé, que para muchísima gente en el mundo de Oriente Medio y en el mundo musulmán tampoco lo es, porque supone esas violaciones tan graves de los derechos humanos, ¿no? Que yo creo que debemos siempre ponerlo en el centro del análisis, pero yo creo que tenemos que hacer diagnósticos que nos ayuden a entender el conjunto de causas para poder plantear soluciones que puedan realmente abordar el problema, ¿no? Ignacio y David. Los procesos de
radicalización en Europa están bastante estudiados. De los jóvenes musulmanes, de los conversos, es otra historia que tiene poco que ver, porque tenemos jóvenes europeos que no tienen nada que ver con el Islam y que un buen día se convierten, y yo creo que en muchos casos lo hacen o bien para resolver algunos problemas o bien también porque quieren luchar contra la globalización. Y como ya no hay grupos marxistas, leninistas, trotskistas, maoístas que había hace 20 o 30 años y que de verdad luchaban a fondo contra el sistema, pues ellos buscan algo que creen que lucha contra el sistema, contra la globalización, contra el imperialismo, y se pueden apuntar a organizaciones radicales. Esos son los conversos, que son una minoría, estamos hablando de un 10% aproximadamente de los jóvenes. Después, la gran mayoría son musulmanes, y es verdad que el paro, la discriminación y otros factores, en fin, la marginación, pueden ser factores que contribuyen, pero el factor fundamental es intentar resolver un problema de identidad. Está bastante estudiado. Yo no soy ya del país de mis padres, pasa con la segunda o tercera generación, no me reconozco, voy poco, hablo mal el idioma, no lo hablo, me miran raro, me dicen que soy, cuando voy por ahí soy, mira, este es el español, o este es el francés, o este es el alemán. Y tampoco soy del país donde resido, porque como me llamo Mohamed o como me llamo Fátima y quiero alquilar un apartamento, si viene alguien que se llama Paco, lo tendrá con más facilidad. Entonces, no soy de allí, no soy de aquí. Claro. ¿Qué me queda? Abrazar con mi religión con mucha fuerza. Hasta ahí no hay mucho problema. Lo que pasa es que hay algunos que abrazan versiones extraviadas de su religión. Y eso es el 90% de los procesos de radicalización. David. Claro, este tema en general, fijaros, cuando se analiza se tiende a pensar como en dos polos que creo que no dibujan bien la realidad, ¿no? Uno solo basado en las personas, otro basado en las estructuras, ¿no? Yo prefiero el basado en las estructuras porque creo que acierta más en general. Solo basado en las estructuras o en las condiciones económicas y sociales no sirve porque hay muchas personas, ¿no?, individuos, como ha dicho Ignacio, ¿no? Pero creo que habría que pensar qué es lo que pasó en Francia en los 90, en los 2000 y ahora. O sea, ¿por qué antes había una revuelta en las Banlieues? ¿Por qué se quemaron coches en los 2000? ¿Por qué ahora esta gente que vive en los mismos barrios no son exactamente los mismos, ¿no? ¿Por qué se alían al Daesh, ¿no? Entonces, creo que lo estructural sí que ayuda a definirnos lo individual, ¿no? O sea, que cuando hablamos de las identidades, que creo que es el gran tema de nuestro siglo, e incluso para nosotros en Podemos, ¿no? O sea, quiero decir, cómo se le da la vuelta a una identidad que siempre ha sido de otros y cómo nos puede llenar de otra manera un construir pueblo para nosotros, ¿no? En este caso estamos hablando de la ausencia de identidades en plan negativo, ¿no? O sea, desde los años 80 o 90, misma Maluf en Identidades Asesinas identificó perfectamente cómo la destrucción de los países lleva a un nihilismo, ¿no? O sea, creo que lo más importante, y cuando hablamos de propuestas de gobierno, son, primero, planes de auténtica convivencia, no basados quizá en los modelos de integración, porque efectivamente ambos dos han fallado, si miramos el inglés y el francés contrapuestos, sino en la realidad de qué es lo que ha pasado. Tampoco fustigarse pensando que solo eso solucionaría el problema, porque es una compleja causa que hace que varios problemas se junten, ¿no? O sea, esas personas no tendrían un efecto llamada si no existiera el Daesh en Oriente Medio. Lo tendrían a lo mejor para la delincuencia común. Es que muchos han pasado por ahí, muchos han pasado por la delincuencia común. Sí, pero creo que eso lo explica, ¿no? O sea, que creo que cuando hablamos de... Claro que tiene que haber planes contra la radicalización, pero yo creo que tiene que haber primero planes de convivencia. Eso es un plan que se debería hacer y que ya tienen que poner en marcha los estados, orientados a esas zonas. En realidad, esas... Bueno, creo que hay recetas muchísimas y que lo que pasa es que no se han llevado a la práctica y que luego tienen que ver también con el resto de problemas exteriores, ¿no?, que dejaré para otra intervención, pero a la corta creo que también, si miramos los atentados que ha habido en Europa, podemos mirar las diferentes reacciones de la policía francesa, la policía alemana o la policía belga. Creo que hay un montón de cosas que se deben hacer antes que solo poner el foco en la gente. Claro que es necesaria la vigilancia no debe sobrepasar los derechos humanos, porque si no volveremos a esas identidades a recrearlas, ¿no? En el medio, en las sociedades europeas existe una gran masa de personas, sean de origen musulmán, sean de origen árabe, sean de otros orígenes, que rechazan la barbarie y que desean tener un hueco, ¿no? Si los mensajes son un poco alentadores de que solo hay dos grupos, ¿no?, o que existen las comunidades, ¿no? En Francia creo que no existe la comunidad musulmana como tal. Creo que existen muchos ciudadanos y ciudadanas franceses de origen musulmán y algunas personas que quieren hacer comunidad, ¿no?, que lo que quieren es atraer hacia su redil a gente para una identidad religiosa o para una identidad terrorista. No sé si recordáis otra película, es que yo solo sé pensar en cine. El odio, Leen, de Matías Kasovich, es una película del año 95, si no me equivoco, una novela, me parece, que, digamos, hace aparecer esa violencia que se produce en las periferias en París y en Francia. Digamos, es una película muy sociológica en la que son fundamentalmente jóvenes franceses de origen migrante, de segunda, de tercera generación, que lo que terminan haciendo, pues bueno, es participar en disturbios sin una, digamos,
bueno, explicación política muy clara y anticipan de alguna manera disturbios que se darían en Francia años después. Pero hay una curiosidad en esta película. Los tres amigos, uno es de origen judío, otro es de origen musulmán y el otro, que no queda muy claro cuál es su identidad de tipo religiosa, pero es un subsahariano. Y entonces en la propia visión del director, del guionista, está diciendo, bueno, tenemos un problema sociológico en Francia, pero que no, aunque no se articula políticamente, tampoco se articula a través de la religión, porque precisamente lo que caracteriza a estos tres amigos es que pasan de la religión de sus padres, que lo que les interesa es fumar hachís, que lo que les interesa son las muchachas, que digamos tienen una actitud destructiva hacia la policía o hacia, digamos, ese París burgués que conocen cuando van al centro, y sin embargo 20 años después de esa película sí aparecen identidades religiosas que sí se articulan, digamos, como generadores de identidad, y yo creo que esto se lo imaginaba muy poca gente en Europa hace 20 años, que lo que está ocurriendo ahora podía ocurrir. Creo que se podía imaginar más lo que tú señalabas antes. Bueno, pues los jóvenes se hacen de grupos políticamente muy radicales, que esto ha ocurrido en Europa, digamos, en diferentes momentos. ¿No existen o son unas condiciones sociales diferentes? Pero una de las características, por ejemplo, de lo que supone el Daesh o el autodenominado Estado Islámico, es que no hace propuestas políticas. O sea, si algo se parece es a una actitud nihilista ante la vida o ante la muerte, porque no tiene una propuesta política más allá. Lo que tiene es una pulsión destructiva. Para los territorios que ha controlado sí tenía una propuesta política, es decir, una propuesta política que no nos gusta, evidentemente. La dominación de sus territorios. En el Estado Islámico ha tenido un proyecto educativo, ha tenido un proyecto, pasa es que hoy en día está prácticamente desboronado, afortunadamente, ha tenido un proyecto tributario, fiscal incluso. Bueno, puede ser. A mí, de todos modos, me preocupa el tema. Como has mencionado la cuestión de la identidad religiosa, una de las consecuencias del horror de la amenaza terrorista y de las acciones terroristas es que se está identificando. Yo no voy a defender las religiones, porque de principio soy atea. No se trata de defender el Islam, pero como tiene una connotación de tinte racista, entonces el hecho de que se identifique esto con lo musulmán, a mí me parece peligroso. Y luego además me parece peligroso también porque de todos los fenómenos sociales pueden surgir fenómenos aberrantes. Te quiero decir que el nazismo surgió en Europa, del corazón de Europa, y ahí está, pero no define lo europeo. Pero hay una tendencia a definir lo musulmán en relación con una especie de proclividad hacia la violencia. Y esto, además, como hay de repente pléyades de expertos en Islam, pues te encuentras con esto y claro, y te sacan párrafos del Corán. Y algunos pretenden decir que es consustancial. O sea, exactamente. Lo cual ha pretendido decir, no, esto es diferente porque la violencia está... Claro, y sobre todo además cuando tenemos, es que en todo el Corán no hay frases tan atroces como las que tiene la Biblia, que llaman al exterminio, o sea, y dice Yahvé, no dejéis con vida nada de lo que respira. Eso no está, sencillamente porque es una religión posterior, un poquito más avanzada que el primitivismo de la Biblia, pero sin embargo eso está, y es un caldo de cultivo que está alentado también por el... A mí un elemento que me parece interesante para continuar un poco por esta línea es un poco como levantar el foco, ¿no? Cuando vemos que, pues eso, que el 80% de las víctimas se han producido especialmente en países musulmanes, en 5 países, la mayoría de ellos, ¿no? Que serían Afganistán, Irak, Nigeria, Pakistán y Siria, ¿no? También yo creo que tenemos que entender, primero, las víctimas, ¿no? De todo esto, que muchas veces nos olvidamos. Yo creo que cualquier política de lucha antiterrorista debería poner mucho más en el centro a las víctimas de esos atentados terroristas, sean en Europa, pero sobre todo a las grandes olvidadas, que son en todos esos lugares del mundo, y su derecho a la verdad, justicia y reparación, ¿no? Y por otro lado tendríamos que intentar entender que los procesos de radicalización de los jóvenes y los procesos de cooptación a estos escenarios de violencia que nos parecerían como muy peculiares de Europa, si nosotros ampliamos el foco y vemos cómo se producen esos procesos de cooptación en el norte de Nigeria, en Somalia, que es de lo que yo controlo más, o en Oriente Medio, nos damos cuenta que hay muchos elementos de esos factores estructurales que hablaba David que están ahí, y que lo que tenemos es un poco que transformar las políticas, y que si vemos un poco, si ya nos centramos en Europa,
vemos muchos procesos de exclusión, de radicalización hacia muchos diferentes lugares, ¿no? Por una parte tendríamos estos jóvenes que por la identidad que es percibido por el resto de la sociedad les perciben como inmigrantes y musulmanes, a pesar de que han nacido aquí y tienen pasaporte de aquí, pero hay otros muchos escenarios donde la precariedad, la exclusión están generando escenarios de violencia. Y cuando hablamos de la extrema derecha tenemos que ver también los procesos de cooptación de jóvenes que se van a esos proyectos también profundamente fanáticos y profundamente radicales, que no son tan diferentes a los que está planteando esta apuesta, y que todo eso tendríamos que adoptar políticas que no sigan sectorializando, que tenemos que trabajar con los jóvenes musulmanes. No, tenemos que trabajar con el conjunto de una juventud sin futuro en Europa, y que de hecho esa división entre ellos y nosotros sigue reconstruyendo fronteras interiores en los barrios de las grandes ciudades europeas que son absolutamente contraproducentes y que es más leña a ese fuego que ya es un incendio, y no es un incendio en Europa, es un incendio en todo el mundo en este momento, ¿no? David y Julio. Sí, y respecto a esto creo que es interesante ver las diferencias entre la ideología, o sea, porque claro que el terrorismo tiene una ideología, por mucho que luego una persona la adapte a nivel particular, ¿no? Las diferencias entre Al-Qaeda y el Daesh, ¿no? Y son bastante sustanciales, ¿no? O sea, Al-Qaeda parte de una versión ultra rigorista del Islam, muy desviada y justificación de la violencia, pero en sus primeras acciones solo atenta contra civiles occidentales o contra militares en suelo. Luego se acaba complicando y acaba atentando contra más personas, empieza a atentar contra chiíes en Irak. Pero desde el principio el Daesh lo que tiene es una ideología que es muy poco religiosa, que es sobre el engendro que es Siria e Irak, la destrucción, ¿no? Acaban de decir Javier Espinosa y Mónica García Prieto una cosa que ha dicho el informe Chilcot en el Parlamento británico. El Daesh no existiría sin la invasión de Irak. No existiría porque no se habrían creado esas condiciones. Quizás estaríamos afrontando otro tipo de amenaza terrorista, pero no sería así. Sí, claro. El Estado Islámico sin Siria. Claro. Entonces, el Daesh es una ideología nihilista que tiene que ver muy poco con la religión, que muchas veces la gente que la utiliza ni siquiera sabe hablar árabe, no tiene un conocimiento de las escrituras, y que está basada todo el rato en la exclusión y en identificar a la otra persona como apóstata. En la propia región se considera un engendro. Es algo que es difícilmente justificar, por mucho que mucha gente sea ultra rigorista, ¿no? Deberíamos pensar, tanto en Europa como en Oriente Medio, en dos direcciones, ¿no? En Oriente Medio, ¿cuál ha sido el peso del wahabismo como ideología que ha impregnado la región desde el 79, desde que Khomeini accede a Irán, y desde que también hay un increciendo religioso en Irán? Cómo esa ideología wahabista está en muchas de las mezquitas europeas porque los estados europeos dejan hacer. Y eso es muy importante porque se puede estar enseñando, y en la zona se ve claramente, como algunos libros de texto, tanto en Arabia Saudí como en Jordania, como en muchos países, dicen que los infieles son poco menos gente que se puede matar. O sea, está escrito, y claro, eso es una ideología del odio. Y luego aquí, en Europa, y esto lo ha dicho Iciar, ¿no? Cómo hay que despegar conjuntos que se pegan y que nos llevan hacia el desastre. O sea, quiero decir que en el medio de las sociedades hay muchas personas de diferentes orígenes. También lo dice Amin Malouf en el libro, lo vuelvo a decir, ¿no? Se puede ser musulmán, se puede ser de izquierda o de derechas, ateo, homosexual, heterosexual. Y cómo si les dejamos que se agrupen, estamos haciendo el caldo de cultivo a esa gente que quiere incendiar. Y claro, no hay comparación entre una gente que de momento mata y otra gente que de momento hace acciones horribles. Pero recuerdo que uno de los observatorios de la violencia en Alemania ha dicho que ha habido 3.000 acciones contra personas refugiadas este último año. Estamos yendo hacia un horizonte que es plenamente europeo, de problemas europeos. Pero ni un solo muerto, ¿eh? Sí, ni un solo muerto. Digo que no se pueden comparar el número de muertos, pero quiero decir que si este programa lo hacemos dentro de un año, yo desearé... Muertos, afortunadamente son los de la mezquita de Londres. Sí, pero ¿no consideras que eso es un problema hacia futuro? Porque lo vemos crecer en los últimos años y yo creo que es un problema para la convivencia. Nos da la tranquilidad a España de que estamos en una isla, ¿no? O sea, en respecto a estos problemas, pero en Francia y en Alemania creo que la situación es difícil. La xenofobia sube. También sí que hubo muchos muertos en Suecia, ¿no? En Oslo, en la isla. Los intereses geoestratégicos que hay también sobre tratar de identificar el bueno y el malo en este debate, y que estamos defendiendo los valores occidentales, por así decirlo, cuando no hay una política real en ese sentido, porque estamos contemporizando con un régimen como el de Arabia Saudita o como un régimen como el de Egipto. O sea, y entonces se habla de grandes coaliciones y se habla, por ejemplo, de luchar contra el Estado Islámico, y en Siria se está luchando con los turcos, con los
con los kurdos, Arabia Saudita contra Irán, Israel dejando... O sea, ojo con esta simplificación de los hechos. Tenemos un problema que hemos dicho que yo identifico que no es la principal amenaza en Europa, porque como ha dicho Iciar, el 90% son musulmanes y son en 5 países que no se caracterizan por su estado de desarrollo democrático, sino precisamente por ser dictadores y que han aplicado una política severa y no han erradicado el terrorismo. Y por ser los principales aliados de Europa en su con esa política estrategia exterior. del miedo estamos tratando de recortar derechos como si fuera la mejor política. Luego, ojo con esos intereses geoestratégicos que también imperan en el acuerdo, sí. Vamos a Zapping y después volvemos con esta cuestión. Adelante, vídeo. El ISIS posee importantes recursos humanos, financieros y militares. El 82% de la financiación de esta organización procede de los recursos de los que dispone. Eso quiere decir que hemos cambiado completamente de modelo. Se trata de una organización con autonomía financiera. Esto va más allá de todo lo que conocíamos. El grado de sofisticación, la tecnología, el dinero, los recursos, todo es diferente. قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر. Daesh es una organización terrorista simple y llanamente. Nuestro objetivo está claro: combatirlos y en última instancia destruirlos. Su forma de pelear ahora es el cinturón explosivo, casas y caminos con trampas. Usaron mujeres suicidas ayer. 4 mujeres se hicieron estallar contra las tropas. Hoy hubo 2. Y ayer 17 atacantes suicidas, incluyendo las 4 mujeres. Se acabó. El grupo terrorista más peligroso del mundo, Daesh, ha sido derrotado. Fue vencido en la capital de su propio califato, la ciudad de Mosul. Os quería preguntar a propósito de la política exterior, y voy contigo, Ignacio, por el papel de Estados Unidos, porque hay un contraste curioso entre una retórica que señala permanentemente al yihadismo como enemigo de los Estados Unidos y, sin embargo, buena parte de las intervenciones norteamericanas ha ido a derrocar gobiernos que estaban lejísimos de este planteamiento. Independientemente de la opinión que se pueda tener sobre esos gobiernos, estoy pensando en Siria, estoy pensando en Irak, estoy pensando en Libia. Y en muchas ocasiones, y esto viene de atrás, esto viene incluso de la guerra de Afganistán, ahí esto de nuevo también viajaba al cine cuando Rambo combatía junto a los talibanes en Afganistán, apoyado en muchas ocasiones por razones tácticas a grupos yihadistas. Dejo esto encima de la mesa, digamos, el papel geopolítico de los Estados Unidos, y tenía la palabra Ignacio. No, pues voy a retomar un poco lo que estabas diciendo, que duda cabe que Estados Unidos tiene una responsabilidad, puesto que en buena medida ayuda a la creación y a potenciar a Al-Qaeda en su momento, en los años 90, para luchar contra los años 80, para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán, y después, como decía David, probablemente sin invasión, sin derrocamiento de Saddam Hussein a través de una invasión norteamericano-británica con el apoyo de una serie de países como España, pues sin el derrocamiento de Saddam Hussein es muy probable que no hubiese nacido el Estado Islámico. Ahora, discrepo con David, el Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico, ISIS o el Daesh, como lo queramos llamar, tiene un fuerte componente religioso, como lo tiene también Al-Qaeda. Dicho esto, a mí me gustaría subrayar que más allá de los errores que se hayan podido cometer en el pasado en Irak y en Afganistán, hoy en día sigue habiendo un problema por el lado de Arabia Saudí. Es decir, yo no digo que Arabia Saudí fomente directamente el terrorismo, pero es verdad que por un lado ha contribuido fundaciones, mecenas, magnates saudíes han financiado fundamentalmente al Estado Islámico, le han ayudado en su creación de muchas maneras, incluido con envíos de dinero, y después Arabia Saudí ha contribuido a expandir una versión del Islam, el wahabismo, en última instancia el salafismo, que yo no digo que sea exactamente terrorismo, pero que desde luego sí rechaza la integración en las sociedades europeas, y sobre todo que es en muchos casos la antesala del terrorismo. Cuando vemos sobre todo los itinerarios de muchos yihadistas han sido una etapa salafistas, y después han considerado que eso no bastaba, han dado un paso más y han empuñado las armas. Hay una responsabilidad saudí y de otros países del Golfo, pero fundamentalmente saudí, y Arabia Saudí es nuestro gran amigo, es nuestro gran socio, y poca gente se atreve a llamarle la atención. Es más, yo creo que durante la visita que ha hecho ahora Trump al Golfo, a Arabia Saudí,
prácticamente le ha dado una luz verde para que arremeta contra Qatar y organice el boicot que está hoy en día sufriendo Qatar. A costa de un contrato de 110.000 millones de dólares en armamento. Es decir, que, yo entiendo todo el sentido religioso que ves detrás del Estado Islámico, pero sin financiación no hay nada que hacer. O sea, la creación del Estado Islámico está demostrado, porque lo ha filtrado por la DIA, con informes cuando estaban investigando las conversaciones de Hillary Clinton, de que Estados Unidos, Arabia Saudita, habían financiado al Estado Islámico para luchar contra los rebeldes del gobierno sirio. Quiero decir que esa financiación existe y si no, no puede sobrevivir. El gobierno sirio es un gobierno horrible. El régimen sirio es un régimen horrible. Pero estamos hablando de los cambios que ha habido en la política. O sea, era horrible el gobierno, luego era horrible la oposición y ahora volverá. O sea, esto parece que estamos eligiendo entre dos males, pero bueno, la financiación también ha cambiado, porque dejó de cambiar de financiar al Estado Islámico y probablemente una base de su derrota ya ha sido esa. Pero ahí está ese apoyo, como decía antes, en esa política internacional que nadie se atreve a contemporizar con Estados Unidos. Y el mismo Trump, con esta política armamentista, vende 110.000 contratos, 110.000 millones de dólares en Arabia Saudita y viaja a Qatar y vende otro porrón. En teoría, como si fuera, aunque la política con Qatar para tratar de favorecer a Arabia Saudita sea distinta. Lo que quiero decir que el factor financiero hay que tener en cuenta. Y al mismo tiempo Trump establece una relación inédita de los Estados Unidos con Rusia, que es otro actor fundamental para entender lo que está ocurriendo. Y con Irán vuelve a romper también. Claro. Es que yo creo que las realidades siempre son cambiantes, no son estáticas. Entonces lo que empieza siendo una cosa se transforma en otra. Y yo creo que la responsabilidad de tanto Estados Unidos como evidentemente sus aliados, las monarquías del Golfo, en el germen y en el auge, en un principio, de todos los movimientos, sea Al-Qaeda o lo que luego ha sido el Estado Islámico, está desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista político en las actuaciones en la zona. Y luego yo creo que es que también tendemos a pensar que las actuaciones de nuestro lado, sea Europa o sea Estados Unidos, tienen un buen objetivo, aunque luego se tuercen. Entonces, yo, por ejemplo, el tema de la invasión de Irak, es que no es la invasión de Irak, simplemente es la destrucción de Irak. Y el objetivo era la destrucción de Irak, porque si no, no hubieran actuado como actuaron y no hubiéramos tenido a aquel primer virrey de Irak, el Paul Bremer, me parece que se llamaba, ¿no? Pues Paul bueno, intentando cambiar la moneda iraquí, la bandera iraquí, destruyendo, desarticulando toda la administración del país. Entonces, no olvidemos que ha habido también un interés en debilitar, en hacer que esa zona del mundo esté en la situación en la que está, catastrófica. Y hay también, en este momento, políticas que tienden a que eso se perpetúe. Y me estoy refiriendo ahora mismo a Siria. Hay intereses de que la situación en Siria siga en esta por lo menos en Israel. Yo no sé si de Estados Unidos, pero Israel está encantado. Sí, pero ¿quién dirige Están allí Estados Unidos? Musulmanes combatiendo contra musulmanes, Israel encantado. Yo ahí tengo más dudas que eso sea algo conveniente para los Estados Unidos. Hay un libro de Michael Mann, por supuesto Imperio Incoherente, que dice, bueno, en realidad, cuando uno ejerce una política imperialista, tiene que tener la capacidad suficiente para organizar una administración colonial. Porque si no organizas una administración colonial, tienes muchas dificultades para organizar. ¿Os acordáis del mito que había? Creo que fue una ministra del Partido Popular la que trataba de justificar la invasión en Irak diciendo ahora los españoles pagan la gasolina un poco más barato. Ana Palacio fue. Bueno, en realidad lo que había detrás de eso era algo que generó muchas expectativas. Bueno, ahora van a poder llegar empresas europeas y estadounidenses a Irak y hacer buenos negocios. Eso es lo que hubiera implicado una administración colonial que organiza el país con un cierto orden y una cierta coherencia para, digamos, para las políticas extractivistas de los invasores. Lo que pasa es que no fueron capaces. Es decir, los Estados Unidos fracasaron a la hora de poder tener un control efectivo sobre... De hecho, vamos... Históricamente, la alianza de Estados Unidos había sido con el Irak de Saddam Hussein para contener a su enemigo iraní. Y de repente, después de la invasión, los iraníes tuvieron más peso que nunca en Irak porque los chiíes se convirtieron en la autoridad política. No está claro que a los Estados Unidos les fuera también... claro, muchas veces se ha dicho el petróleo como razón de la invasión de Irak. El petróleo lo podían haber negociado con Saddam Hussein mucho más cómodamente. Es que el objetivo era destruir. Y ahí sí que importa la confluencia o la presencia del lobby pro-israelí en la administración estadounidense. Y el factor humano, es decir, eso es algo que Obama cambia
lo gira, porque le importan más los intereses estadounidenses que... Pero ahí lo mágico, lo que me parece, perdona, que esta parte nunca la terminaré de entender, cómo Israel consigue que los Estados Unidos tengan una política exterior que claramente favorece a Israel, pero que perjudica a Estados Unidos. Es decir, han conseguido que la primera potencia mundial haga una política exterior en Oriente Próximo que evidentemente beneficia a Israel, pero no necesariamente a los Estados Unidos. Yo creo que Obama intentó cambiar eso, por eso se va a mí me gustaría más bien salir de Oriente Medio y del Daesh, porque creo que muchas veces el foco mediático lo ponemos en el Daesh y en Siria y en Oriente Medio, aunque me parece muy interesante lo que estáis planteando y diría muchas cosas. Yo creo que ha sido muy conveniente para Estados Unidos a nivel del negocio de la seguridad, de la búsqueda de un enemigo que justifica los ejércitos, de los contratos que durante toda la ocupación sacaron en términos de petróleo. Hay muchos intereses ahí y es muy complejo, pero a mí me gustaría salir un poco de Oriente Medio, porque creo que el terrorismo yihadista es algo que se está produciendo en muchos lugares del mundo. Si hablamos del Sahel, si hablamos de Europa o si hablamos de Oriente Medio, para cada uno de los fenómenos, de las ramificaciones de ese terrorismo yihadista, necesitamos entender muchos de los factores locales, y en este caso estáis explicando muy bien parte de esos factores en Oriente Medio y en Siria, pero tenemos también que entender los factores locales de Boko Haram, de Al-Shabaab en Somalia y de las personas que en Europa se están incorporando a este proceso, ¿no? Y yo creo que lo que nos está mostrando toda esta conversación es que es muy complejo el diagnóstico, que hay muchos factores, pero que no debemos perder de vista que no podemos generalizar y que la realidad de cada uno de estos escenarios es muy, muy diferente. Y, por ejemplo, sería muy interesante reflexionar por qué muchos jóvenes de Chicago, de Estados Unidos o de Europa se han ido a luchar con Al-Shabaab en Somalia, ¿no? Que son esos descendientes de los inmigrantes que se fueron en la década de los 60 a Estados Unidos y a Inglaterra y que han conformado hoy en día el frente de batalla de Al-Shabaab en Mogadishu. Eso no tiene que ver con el Daesh, pero tiene que ver, por una parte, con elementos locales y con una lucha global en la cual ambas partes tienen importantes intereses geopolíticos y económicos que tenemos que entender en cada caso en concreto, ¿no? Y yo creo que cuanto más complejicemos y veamos las ramificaciones en cada lugar de lo que está pasando, más vamos a poder encontrar políticas que las afronten de una manera más adecuada y más decidida, ¿no? Sí, porque yo creo que al menos hay que tener en cuenta tres niveles. Primero el local, ¿no? De los problemas locales, que están marcados no solo por las etnias o las religiones, por supuesto también, ¿no? Pero sino por las condiciones económicas, por las correlaciones de fuerza, por los dictadores, por los movimientos sociales. Luego el segundo regional, los países, las zonas cada vez mandan más, y en Oriente Medio, ahora hablaré de ello un poco, es clarísimo. Lo que a veces hemos incluso expresado de una manera un poco infantil, diciendo los abuelos son Estados Unidos y Rusia, pero es que los padres se han independizado. Irán, Arabia Saudí, Qatar, Turquía, el resto de países de la zona se han independizado y a veces son capaces de imponer o de jugar o de torcer un poco el brazo a sus patrocinadores principales o de ir un poco por delante, ¿no? Sí. Es el caso de Arabia Saudí en Yemen, o es el caso, bueno, hay muchos casos de estos, ¿no? Y luego el mundial, ¿no? El marcado por un mundo en el que Estados Unidos ha perdido hegemonía, la ha perdido desde el 11S, por mucho que esa jugada era una jugada hegemónica neocon, de cambiar el mundo, de darle la vuelta y de hacerlo a su manera, de la democratización desde arriba. Pero ahora el mundo es menos americano, aunque no diría que es completamente multipolar. Creo que estamos en una multipolaridad defectuosa que es bastante mala en el concreto hecho de ahora, en el que hay muchas guerras intermediadas, y el caso de Siria es el peor, porque es una guerra mundial ahora mismo, ¿no? Empezó siendo un alzamiento contra al-Assad antiautoritario y ha devenido en muchas cosas que se han superpuesto, ¿no? La militarización de la revuelta, la llegada del Daesh, una guerra sectaria, pero todo eso estaba en esos tres niveles, el local, el regional y el mundial. Cada año que ha pasado en Siria ha sido peor para los sirios. Siria está en llamas, igual de destruido que Irak, pero ha sido también peor para Europa. Creo que también hay que mirar la región y estos problemas un poco con mirada compleja, porque las alianzas se han vuelto tan complejas que ya no son una alianza para siempre, que no son una alianza en la que se financia directamente. O sea, mucho de lo que tiene el Daesh tiene que ver también con la destrucción de Irak, y por ejemplo aquí se anota una solución que no se está haciendo. Cuando Al-Qaeda desapareció en 2007 de Irak fue porque las tribus suníes llegaron a un pacto con Estados Unidos, los integraron en el sistema y las propias tribus suníes, al-Shabaab, combatieron a Al-Qaeda y los expulsaron. Luego ahí hay también soluciones, y son soluciones plenamente locales, ¿eh? Y creo que también cuando hablamos de la financiación también es un poco oscuro, ¿no? O sea, creo que habría que ver, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, desde monitorizar las grandes remesas que se envían desde Europa a la zona del Golfo, desde las que van del Golfo a la zona, pero también tenemos que tener en cuenta que en ese juego de suma cero, que Israel hace muy bien, porque por ejemplo Israel en las revueltas árabes jugó a bajar el perfil. Eran unas revueltas que como a Arabia Saudí no le convenían, porque si alteraban el juego y había democracia en Egipto, el pacto del 1979 no se puede aguantar, acabó, como se demostró con las manifestaciones que hubo, como con el corte de gas, ¿no? Pero Israel ha jugado un poco a bajar el perfil o a intentar,
sumarse a enemigos porque eran el enemigo de su enemigo. Y esos juegos son muy peligrosos. Hay que decirle a la gente en nuestro país que si se alientan por acción o por omisión, lo que estamos creando es un monstruo que llega. ¿Y por qué Europa y no Estados Unidos? Porque estamos cerca, porque somos vecinos, porque tenemos unas sociedades, bueno, igual de multiculturales que Estados Unidos, pero que en las que los derechos humanos tienen más peso que en otras zonas y que están asediados. Y si no lo defendemos es un problema europeo, es un problema plenamente europeo que nos afecta a todos y a todas. O sea, desde luego que es un problema para la gente de la zona, pero cambia nuestras sociedades, ya las está cambiando. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, tendréis todos vuestros minutos de conclusiones. Empiezo por ti, Julio. Bueno, yo creo que hablabas al principio de que políticas, y parece que tenemos claro que hay que cambiar la política exterior, que hay que cambiar una política de seguridad en el sentido más amplio, la política de integración, pero también hay el riesgo de que todas estas palabras de unidad y coordinación se gasten, ¿no? Y hace falta voluntad política, llegar al origen de los conflictos, como decía ahora últimamente David, y sobre todo voluntad política para implementar estas políticas. Gracias, Julio. Teresa. Sí. Pues hace falta, sí, voluntad política, pero yo creo que también conciencia de que no tenemos la clave para solucionar los problemas del mundo. O sea, yo creo que muchas veces pensamos esta frase de ¿qué hace Europa? Lo de Siria. Bueno, pues es que no tiene las soluciones. Las soluciones no están aquí siempre. Y tener conciencia de eso también es importante, porque si no seguimos manteniendo esta visión un poco colonial de que nosotros somos la causa del mal y también somos la causa del bien. Y yo creo que no. O sea, lo que sí que veo claro es que la política europea, exterior europea, tiene que ser europea. Y en este momento eso exige diferenciarla muy fuertemente de la política estadounidense. Entre otras cosas porque es nosotros somos los que tenemos como vecinos el mundo árabe, no lo tiene Estados Unidos. Gracias, Teresa. Itziar. Me gustaría terminar un poco con una reflexión que va un poco más allá, que es un poco por qué el terrorismo internacional, el terrorismo yihadista, es tan relevante políticamente en Europa. Y lo importante que es que redimensionemos el fenómeno, ¿no? En términos del número de muertes y de violaciones de derechos humanos que cometen Europa, hay otras formas de violencia que son muchísimo más relevantes. Y quiero poner una sobre la mesa para acabar, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Que en España, en la agenda política, sea tan relevante el tema del terrorismo, se destinen tantos recursos económicos y políticos a respuesta y coordinarse a nivel europeo en la respuesta frente al terrorismo yihadista, y no haya dinero para un pacto de Estado en la violencia contra las mujeres, que es así que provoca al año más de 70 muertes en este país, me dice mucho sobre cómo el terrorismo se ha convertido en un fenómeno que, además de que evidentemente provoca graves violaciones de derechos humanos, es un fenómeno donde hay muchos intereses en juego por parte de Europa, no solamente estratégicos y económicos fuera, sino dentro, para renegociar un contrato social donde se convierte el terrorismo en el foco político y se deja lo que realmente debería ser importante para el conjunto de las poblaciones europeas, ¿no? Que son los derechos humanos aquí en Europa. Gracias, Itziar. David. Volviendo a la primera pregunta, que me parece clave, creo que se tendrían que establecer planes a corto, medio y largo plazo en diferentes zonas, tanto en Europa como fuera, ¿no? Creo que a corto plazo los atentados en Europa nos han dado claves de qué cosas funcionan bien y cuáles funcionan mal, ¿no? A corto plazo hacen planes, falta planes de convivencia desde ya, esos planes viejos sacarlos, que son un auténtico antídoto contra la radicalización. Hace falta control de armas en Europa. Pasó en el atentado de Bélgica, se descubrió que había un mercado paralelo que venía de los Balcanes con millones de armas que se reciclaban y que volvían a ser usadas. Hace falta ese control, hace falta control de las finanzas. Y hace falta también que los servicios de inteligencia cumplan su papel, y ahí me sumo más al ejemplo de España el 11M que de Estados Unidos en el 11S, que torció las libertades civiles y que creo que fue mejor, ¿no? Hay ejemplos en ese cambio positivo, ¿no? A medio plazo Europa tiene que tener una política europea, plenamente europea, exterior, porque le va la vida en ello, y eso significa separarse de Estados Unidos. Puede haber una parte negativa, que es la alianza Merkel-Macron, que va a ser basada simplemente en el militarismo con cara europea, pero creo que ahí tenemos un hueco para plantear otros problemas. Y a largo plazo tenemos el Mediterráneo como una zona que podría ser de influencia y de amistad y no de centro y periferia. Gracias, David. Ignacio, tu minuto. Por a mí me gustaría concluir, ya sé que esto no tiene soluciones fáciles, pero me gustaría concluir con una nota moderadamente optimista, y es el caso de España. Por aquí las cosas por ahora, toquemos madera, esto no es madera, pero en fin, algo parecido, no van del todo mal. Y yo creo que en parte porque tenemos poca segunda generación, no tenemos tercera generación, sin lugar a dudas. Ha habido una hiperactividad policial en algunos ámbitos, pero ha dado algunos resultados. Desde el 11M fuimos el país más golpeado, el mayor atentado en Europa continental, con 192 muertos. No ha pasado prácticamente nada, ha habido algún pequeño incidente, pero irrelevante. Y probablemente uno de los factores que
explique que aquí las cosas no van del todo mal es que tenemos un nivel de islamofobia bajo, que sube, pero sigue siendo muy bajo, y no tenemos esa extrema derecha populista que existe en otros países. No tenemos el Partido de la Libertad, no tenemos el UKIP británico, el Partido de la Libertad holandés, y no tenemos el Frente Nacional. Espero que siga siendo así durante mucho tiempo. Hay pequeños partidos de izquierdas, de extrema derecha populistas, pero pueden celebrar sus congresos en cabinas telefónicas. Son diminutos y espero que siga siendo así. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a los 5. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.